Un saludo muy especial. Hoy en esta parte de la clase veremos las matrices. Las matrices son herramientas fundamentales, solo herramientas que se utilizan para definir de una manera más adecuada la estrategia corporativa y las estrategias tácticas de una organización. Entonces empezaremos con las más fáciles y luego abordaremos las que son un poco más complejas. No son difíciles, pero digamos que tiene que haber un poco de más cuidado. Entonces empezaremos con una matriz de la que ustedes disponen en su material, que se llama matriz de capacidades organizacionales. Realmente esta matriz lo que hace es un paneo por toda la estructura de una organización, desde su visión estratégica y su planificación hasta su organización interna, su estructura, el liderazgo de sus directivos. Bueno, hace una revisión de diferentes factores de la organización y califica cada aspecto de 1 a 5. Ustedes simplemente en la matriz van a poner el número que corresponda. Si por ejemplo vamos a ver la planificación estratégica, entonces ustedes leen si su organización, el objeto de análisis, la que van a realizar en el taller, incluye un plan financiero de largo plazo de 3 a 5 años, es actualizado periódicamente y en forma participativa por el personal, los directivos y los asesores, le van a poner 5. Pero si no existe un plan estratégico alguno, le van a poner 1. 2 sería si el plan estratégico no está actualizado o está en preparación. La matriz tiene unos hipervínculos, entonces finalmente nos va a dar una calificación completa de la organización y nos va a mostrar en una gráfica de araña pues cuál es el ideal y cómo realmente está la organización que ustedes están evaluando. Recuerden que vimos en una presentación pasada que la estrategia, la concreción de la estrategia pasa por 2 procesos mentales que hay que construir en la organización, que es del análisis, es el que estamos haciendo, estamos analizando la organización en sus diferentes componentes, hasta la síntesis, que es la concreción de la estrategia, que lo vamos a ver un poco más adelante. Espero que hayan entendido. Esta materia realmente es muy fácil de diligenciar y se desarrolla como una encuesta. Ustedes simplemente colocan el número de 1 a 5 según corresponda en cada uno de los aspectos que vamos a evaluar, la organización que ustedes van a analizar y que va a ser objeto del taller durante todo el módulo. Ahora pasaremos a la matriz PETS. La matriz PETS es una matriz que PETS va a ser una sigla que va a significar ciertos elementos que de manera cotidiana nosotros evaluamos en el entorno. PES va a significar político-legales, va a significar económicos, ese va a ser social-demográfico realmente, y T va a ser tecnológicos. Algunos a esta matriz la denominan PESTAL porque le diferencian lo que tiene que ver con todo el ambiente. Ustedes saben que hoy los factores medioambientales pesan en algunas organizaciones, entonces todo lo ambiental, y algunos separan la L de legales. Nosotros lo vamos a unir, vamos realmente a trabajar con la matriz PETS. ¿Cómo se desarrolla esta matriz? Entonces, lo primero es que ustedes van a pensar que van a calificar o van a evaluar el entorno de la organización, objeto de análisis que ustedes eligieron para el desarrollo del taller, no otra. Tienen que concentrarse en la organización que ustedes eligieron y vamos a evaluar el entorno. Ya veían ustedes en una de las presentaciones que tiene que ver con el entorno, que entorno es aquellos factores que rodean a una organización y que en los entornos, digamos, hay 2 elementos, unos factores que nosotros llamamos que pueden ser intervenidos por la organización y otros que no pueden ser intervenidos. Digamos,
Aspectos como el precio de un producto es una variable que yo puedo de alguna manera intervenir. Digamos que tengo muchos elementos de oferta-demanda, pero el precio yo lo puedo intervenir. La relación con mi consumidor o usuario también la puedo intervenir. Pero hay aspectos, por ejemplo, como el social-demográfico, el demográfico, la tasa de natalidad, por ejemplo. Nosotros así queramos, nosotros no como organización, el Estado tal vez sí, pero nosotros como empresa, como organización, no podemos intervenir en la tasa de natalidad. Si nuestro producto, por ejemplo, tiene riesgos porque están naciendo menos niños, como es una tendencia a futuro, pues realmente como organización de manera independiente tenemos muy poco que hacer. Por eso las variables se dividen pues en las que yo puedo intervenir no, y aquellas que yo denomino variables genéricas y variables específicas. Aquí vamos a tratar de hacer un mix entre las dos, pero solamente con el ánimo de hacer la evaluación institucional. Entonces les voy a explicar un poco la escala. La escala no es nuestra, sino que estas matrices son tomadas de un autor famoso que es Fred David. Y todo el concepto de la matriz PETS es tomado de un autor que es Chandler. Ellos son los que desarrollan estas matrices, por tanto hay gente que nos dice, bueno, pero ¿por qué esa calificación tan rara? Bueno, nosotros queremos respetar la escala de calificación utilizada por los autores. Ellos nos dicen que si ustedes van a encontrar que la matriz, que el impacto de la variable es deficiente, en la organización le vamos a poner 1. Si el aspecto tiene un peso mediano, promedio, a la organización le vamos a poner 2. Si pesa muy fuertemente le vamos a poner 3 y si es muy fuerte le vamos a poner 4. Entonces la calificación de la matriz va a oscilar entre 1 y 4. La matriz también tiene una columna que se llama valor. Ese valor va a ser un peso relativo. ¿Cómo así que un peso relativo? Yo voy a poner todas las 4 variables político-legales, económicas, social-demográficas y tecnológicas. Al final de la matriz me van a valer un 100. Entonces yo, si se quiere, voy a distribuir ese 100 entre político-legal, económica, social-demográficas y tecnológica. Me explico. Si yo tengo una organización en donde lo social-demográfico y lo económico pesa mucho, entonces le voy a poner un poco más a esas variables que a las político-tecnológicas. Ejemplo, la social-demográfica pesa mucho, entonces digamos yo le pongo un 40%, llevamos un 40% en la columna de valor. La otra que pesa es la económica, le vamos a poner un 20%, llevamos un 60%, 40 más 20, 60. Y digamos a la otra les vamos a poner, bueno, nos tocó igual, 20 y 20. Entonces nos da un 100, al final nos da un 100. Entonces tenemos distribuido el 100% en 4 porcentajes, ¿cierto? Hasta ahí creo que está claro. Luego, ¿qué vamos a hacer? Luego vamos a calificar a la organización, a mi organización, con respecto a diferentes variables que vamos a diligenciar en esas casillitas que están en las político-legales. Entonces, por ejemplo, yo tengo en la política legal, tengo una normatividad sanitaria muy fuerte, entonces voy a escribir en la político-legal normatividad sanitaria. Si yo, por ejemplo, en la político-legal tengo la necesidad de una norma ISO, articularme a norma ISO, entonces voy a poner norma ISO 14000, por ejemplo, entonces voy a poner norma ISO 14000. Si yo, por ejemplo, tengo un reglamento, un decreto que fija mis precios, porque mis precios están regulados, entonces voy a poner fijación de precios por decreto estatal. Todas las variables que inciden de manera que corresponden a la variable político-legal
y que inciden directamente en mi organización. De la misma manera lo voy a hacer para las socialdemográficas, para las tecnológicas y para las económicas. En general, por ejemplo, en las económicas nosotros acudimos a variables generales de la economía, la inflación, la evaluación, la tasa de cambio, el desempleo, la tasa per cápita de consumo, etcétera, etcétera. Entonces, incorporo esas variables. Lo que les quiero decir es que cada una de esos componentes entonces va a tener una redacción de las variables que ustedes ven pesan más en la organización según sean político-legales, económicas, socialdemográficas o tecnológicas. Ustedes van a encontrar de todas maneras en la web vastos ejemplos sobre ese tipo de variables, entonces ahí van a poder seleccionar las que más pesan para la organización. Tenemos hasta ahora entonces dos elementos de la matriz explicados: el valor, que es un peso relativo, que al final nos da un 100, luego una descripción de las variables que más afectan a la organización, luego vamos a poner un peso específico a cada una de las variables. Les hablé, por ejemplo, de la normatividad. Entonces, supongamos que yo a la político-legal le di el 20, entonces voy a ir y a cada una le voy a dar ya un peso específico en ese 20. Supongamos que a esa normatividad le di un 5, a otra que tenga en la política legal le di otro 5 y a otra le di un 10. Ahí tenemos el 20% del cual hablamos, se repartió esa político legal. Ninguna variable puede, la suma total de las variables me va a dar el 100%. Después, ¿qué paso hacer? Voy a calificar cómo pesa en la calificación, voy a calificar cómo pesa esa variable a la organización, si es deficiente, medio, fuerte o muy fuerte. Si la normatividad, por ejemplo, de que hemos hablado, la normatividad legal, el control de precios, pesa mucho, entonces yo le voy a poner en la calificación, le voy a poner 4. Luego, ¿qué hacemos? Voy a poner en calificación 4, o sea, dentro de esa escala que tengo planteada ahí. Luego lo que voy a hacer es multiplicar B por C y me va a dar un valor ponderado. Y al final vamos a sumar el promedio y vamos a sacar un promedio, y eso me da un poco cómo se comporta la organización frente al entorno. Entonces vamos a calificar ese 4, habíamos dicho que el valor era un ejemplo, un 5%, entonces calificamos B por C y me da el valor ponderado. A mí particularmente nos interesa mucho, esto como está en términos porcentuales les va a dar 0.20, ¿cierto? Nos interesa mucho una parte final de la matriz que se llama análisis. Recuerden que las matrices son herramientas brutas, es decir, la matriz va a operar dependiendo de lo que ustedes le incorporen. Entonces, en la parte final vamos a hacer un análisis. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a devolvernos para ver cuáles elementos de las grandes variables que tenemos ahí nos sacaron un mayor puntaje, un menor puntaje, cuáles pesan más, y vamos a ver qué podemos hacer, cómo incide esto en la estrategia. Después lo conectaremos directamente, cómo inciden estas variables de entorno a la estrategia organizacional. Es decir, después veremos qué pasa con esta calificación en la concreción de la estrategia. Espero que hayan entendido la matriz PETS, que es la matriz de variables de entorno, político-legales, económicas, socialdemográficas y tecnológicas que se aplican a las organizaciones. De todas maneras, si tienen ya dudas específicas, pues las podremos responder a través de la plataforma. Un saludo muy especial.